Bueno, ¿te parece, Damián? Empezamos así, no demoramos a las doctoras, así que luego vaya incorporándose la gente. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí introducir este curso de innovación en salud desde la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos durante este año incorporado un montón de actividades, hemos podido llevar adelante las actividades que teníamos planificadas, lógicamente en otro formato, lógicamente desde otro punto de vista quizás, pero estamos muy contentos de llegar al final del año habiendo hecho todo lo que teníamos propuesto. Y una de las cosas propuestas, porque nuestros afiliados hacía rato que nos lo venían pidiendo, es un curso de innovación en salud, y bueno, estuvo a cargo de la organización y del armado el doctor Damián Duarte Noé, y para nosotros es una alegría enorme que podamos concretarlo en esta forma virtual este año y poder ver de continuarlo en las próximas ediciones el año que viene y posteriores. Así que, Damián, muchas gracias por todo. Te paso la palabra para que nos cuentes un poquito del curso y de las speakers. Muchas gracias, Maína. Bienvenidos a todos los que van a participar del curso. En realidad es un mini curso que organizamos en nuestra primera experiencia en ARGUA, refiriéndonos a innovación en salud. Es un curso que lo organizamos en dos partes. En esta primera parte, la doctora Sofía Landi, que es la jefa de informática en salud del área de proyectos y operaciones del Hospital Británico, nos va a hablar de telemedicina, teleconsulta. La charla se titula Cortando las distancias, teleconsulta en la vida real. Después vamos a dejar un espacio breve para preguntas, y posteriormente la licenciada Claudia Tejedor, que es la directora de Tecnología y Procesos del Hospital Británico, se va a referir a qué significa Hospital 4.0, teniendo el paciente en el centro del sistema. Esta primera parte, a las 18 vamos a hacer una segunda parte de preguntas, y ahí terminaría esta primera parte hoy, y el jueves que viene, a la misma hora, a las 17 horas, vamos a hablar de Business Intelligence, y vamos a hablar también de herramientas de soporte para la decisión clínica. Es muy importante que todos los que entren a la reunión, al curso ahora, ingresen colocando su nombre y apellido completo, porque esa va a ser la forma nuestra de tomar asistencia en el curso. Y una vez finalizado el curso, o luego de finalizada la segunda parte, les pido a todos los que están presentes que envíen un mail a info@argua.org.ar, que lo coloqué aquí, solicitando la constancia del certificado de la participación del curso. Así que sin más, la dejo a Sofía Landi para que pueda iniciar la primera charla. Bienvenidos. Muchas gracias, Dami. Primero voy a compartir pantalla, si me pueden confirmar que se vea correctamente. Perfecto. ¿Están viendo? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, les quería agradecer por esta oportunidad y de poder participar en este curso de la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires. Como bien me presentó Damián, yo soy Sofía Landi, soy médica pediatra y actualmente formo parte del equipo de informática en salud del Hospital Británico, y estoy, digamos, ya en esta instancia de mi vida, ya dejé lo asistencial y estoy abocada a lo que es informática en salud. La idea de esta presentación un poco es introducirlos al mundo de la telemedicina, que es muy grande, y tratar de alguna forma ordenar los diferentes conceptos y contarles de qué forma se está avanzando en el mundo y sobre todo en nuestro país con la telemedicina y particularmente con la teleconsulta. Seguramente ustedes habrán no solo escuchado hablar de telemedicina, sino que habrán escuchado hablar de telesalud, teleasistencia, mHealth, teleconsulta, telediagnóstico, teledermatología, telestroke, telehealth, teleeducación y teleradiografía, entre una gran cantidad de conceptos que yo podría seguir toda la tarde nombrándoselos.
Entonces un poco la idea es ordenarnos en todos estos conceptos, a qué se refieren cuando hablamos de una cosa, cuando hablamos de la otra, y tratar de introducirlos en el mundo de la telemedicina, que como, no sé si todos saben, pero la telemedicina nosotros pensamos que es algo de este momento, y esto empezó hace mucho tiempo, y no le estoy hablando de hace 10 años, 20 años, sino que me animo a decir que empezó en el año 1800, pero la telemedicina como hoy la conocemos como tal, arrancó en 1920, en esta portada de esta revista de Radio News, que lo que pueden ver es una imagen bastante futurista para ese momento, digamos, en ese año en el que podemos ver que hay un paciente acostado, digamos, en una cama y se está conectando con su médico a través, digamos, de un televisor e intercambiando información, como pueden ver con los diferentes dispositivos, cuando ninguno de ellos existía en ese momento. Pasando los años, en 1959, ya la Universidad de Nebraska empieza a hablar sobre el concepto de telemedicina, puntualmente empieza con unos cursos de teleeducación y telepsiquiatría, y es el primer centro de telepsiquiatría que se dispone como tal. En los años 1960 y entre 1960 y 1970 hay un impulso muy grande de la telemedicina, gracias a todos los proyectos de investigación que tenía la NASA, en la cual veían que era necesario tratar de tener un control de los astronautas sin la necesidad de que el médico, lógicamente, viaje al espacio, por lo cual empezaron a obtener datos a través de electrocardiograma, electroencefalograma y electrooculograma, ¿sí? Entonces esto fue muy importante en lo que es la telemedicina. Ya en 1968 y 1970 se incorporó un sistema interactivo de televisión empleando microondas, en el cual había transmisión entre el Hospital General de Massachusetts y un aeropuerto en Logan, ubicado en Boston, en el cual podían hacer control de los pacientes a través de lo que hoy conocemos como telemedicina. A partir de acá ya la telemedicina la podemos ir dividiendo en diferentes eras, y podemos hablar que en 1970 es la era de las telecomunicaciones, en donde la dependencia con el televisor y la radio eran muy importantes como medios de difusión de todo lo que es la información. Y en 1980 se introducen las computadoras personales, que en realidad ya se venían produciendo anteriormente, pero al mercado se introducen en 1980, y es acá cuando se empieza a hablar de la importancia del almacenamiento de datos y del envío de información. Y así es como que llegamos a lo que se llama la era digital, en donde lo que se intenta hacer es integrar las redes de la comunicación con los ordenadores o las computadoras para poder establecer a través de diferentes protocolos, poder enviar diferentes tipos de información, sean videos, sean audios, sean fotos, o algún tipo de información que se pueda intercambiar. Y lógicamente en 1990 esto se ve impulsado con el advenimiento de Internet, en el cual esta integración, esta interacción de las redes de la comunicación con los ordenadores se vuelve mucho más importante, y los protocolos son mucho más estructurados y mucho más abiertos, y permiten que la transmisión de la información sea de forma más fácil y más económica. Y acá empieza a ver, disculpen que tengo a mi perro que ladra, perdón si ladra mucho, si no silencio. Bueno, en este momento, digamos, de la era digital también empieza a haber mucho desarrollo tecnológico, y es así como en la era del Internet podemos ver que en 1994 IBM produce el primer smartphone conocido como Simon, y Apple no se queda atrás en el 2017 y genera, digamos, el primer iPhone. Y acá empieza a haber una gran producción de datos, y estos datos que se van produciendo y se van transformando en información, y hoy podemos decir que por minutos hay una gran cantidad de datos que estamos nosotros volcando a través de nuestros dispositivos. Y todo esto lleva a lo que es la telemedicina hoy en día, y no podemos no mencionar al COVID en este año, que fue un impulso muy grande. De hecho, quienes en nuestra empresa no tuvo una aceleración en lo que es la transformación digital relacionado con el coronavirus y consecuentemente el aislamiento social y preventivo. Ahora sí, ya yendo un poco más a los conceptos de telemedicina, podemos hablar de telesalud como el concepto general, telesalud o telehealth, como quieran mencionarlo. ¿Qué es la telesalud? Son todas aquellas acciones de salud que están facilitadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Habrán escuchado muchas veces hablar de TICs, y justamente es a esto que se refiere, a las diferentes tecnologías de información y comunicación, para poder superar las barreras geográficas, sociales y culturales del sistema de salud. Dentro de telesalud lo podemos dividir en lo que es la telemedicina, la teleeducación y mHealth. Cómo ustedes van a ver estos conceptos pueden ser estructurados de diferentes formas, de acuerdo a la bibliografía de donde estén leyendo estos conceptos, pero el término en general es el mismo. La telemedicina justamente es el intercambio
de información médica utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones entre dos personas, que pueden ser médicos y médicos o médicos pacientes. Luego tenemos la teleeducación, que lógicamente se utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones para la enseñanza y la educación, tanto de proveedores de salud como de los diferentes pacientes. Y luego tenemos el término mHealth, que se emplea específicamente para designar el ejercicio de la medicina utilizando los diferentes dispositivos móviles para poder, digamos, hacer un seguimiento de los pacientes. Y esto cobra importancia, sobre todo ahora, digamos, que cada vez tenemos más dispositivos para lo que es el monitoreo de los pacientes de forma remota. Por eso cada vez vamos a escuchar más de este término mHealth relacionado, digamos, con lo que es la telesalud. Ahora, afrontándonos un poco, digamos, en la telemedicina, ¿qué dimensiones nosotros podemos encontrar en la telemedicina? Porque es un concepto muy amplio, y a mí me gusta esta forma de, digamos, de dividir a la telemedicina según su funcionalidad, según su aplicación y según la tecnología que se utiliza. Dentro de la funcionalidad, nosotros podemos hablar de la telemedicina para consulta, esto es consulta entre médico y paciente y entre médico a médico. Una funcionalidad diagnóstica en la cual acá se involucra a los radiólogos, a los médicos de imágenes, o por ejemplo a los anatomopatólogos, para poder hacer un diagnóstico a través de una imagen o de un informe de una pieza. Por otro lado, tenemos la funcionalidad como monitoreo de forma remota de los pacientes, aquellos pacientes con enfermedad crónica, o aquellos pacientes que tienen alguna patología en particular que requiere un seguimiento y no puedan acercarse a las diferentes instituciones, entonces acá la telemedicina es muy importante. Y otra funcionalidad es la tutoría, que quizás es la que menos actualmente está desarrollada, pero esta tutoría es más que nada entre diferentes especialistas. Hay algunas prácticas que son muy delicadas y que necesitan algún tipo de asesoramiento en algunas instituciones porque no cuentan con especialistas o cirujanos especializados para aquellas prácticas, por lo cual acá la telemedicina cobra una importancia muy, muy, muy grande, ¿sí? Tenemos bien divididos los consultorios y las subespecialidades, está bien claro cómo es la atención médica asistencial en el sentido de, digamos, de la atención ambulatoria presencial. La telemedicina hace lo mismo, van a escuchar que existe el telediagnóstico, digamos que existen diferentes teledermatologías orientados a diferentes especialidades. Y con respecto a las enfermedades sucede lo mismo. Hay telemedicinas que están orientadas específicamente a una enfermedad, sea para el seguimiento de pacientes con diabetes, o lo que a veces habrán escuchado llamar a telestroke, y también para el tratamiento de algunas patologías que requieren un seguimiento puntual. Para el seguimiento de los pacientes y el tratamiento ya se aplica puntualmente la telemedicina únicamente para el tratamiento, y luego lo podemos aplicar de acuerdo al ámbito en donde estamos ejerciendo la telemedicina. De hecho, hay telemedicina que van a escuchar que se llama tele-UCI, que es orientado a pacientes internados en terapias intensivas, también telemedicina orientada a pacientes de forma ambulatoria o pacientes, digamos, atendidos en guardia. Y todo eso aplicando las diferentes herramientas que nos dispone la telemedicina. Y con respecto a la tecnología, esto es importante ya que nosotros podemos tener dos tipos de teleconsulta o de telemedicina. Podemos tener una teleconsulta que sea sincrónica y otra que sea asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? La sincronía es en base a en qué momento está surgiendo el intercambio de información. Lógicamente, una teleconsulta médico a médico, médico-paciente, surge en el mismo momento, por lo cual esto impacta la arquitectura tecnológica que necesitamos para que esto sea factible, para que la comunicación sea efectiva y la calidad de atención sea la que uno espera dentro de lo que es una teleconsulta que está surgiendo en el mismo momento. Diferente es el caso de la teleconsulta asincrónica, en donde quizás la arquitectura de la tecnología no es tan importante, es importante, pero menor que en el caso de la teleconsulta sincrónica. Por otro lado, es importante las redes. Hoy contamos con varias redes, tenemos redes abiertas, tenemos las redes privadas y las redes sociales, y eso nos limita qué tipo de información, de acuerdo a los resguardos que necesitamos tener por la seguridad de la información y por el tipo de información que nosotros contamos, en qué tipo de red vamos a utilizar la telemedicina. Y de acuerdo a la conectividad es fundamental saber si contamos con redes inalámbricas o con un cableado de red, justamente porque el ancho de banda es muy importante para poder brindar una calidad de atención efectiva y que pueda hacerse telemedicina.
Entonces esto es un poco para orientarnos en lo que es la telemedicina. Y ahora sí, me pregunto quiénes de ustedes hacen teleconsulta. Si esta presentación quizás la daba a principio de año, la mayoría me hubiese dicho que no. Hoy creo que ya son cada vez más los que hacen teleconsulta, pero si nos remontamos al año pasado, creo que la gran mayoría me diría que no hace teleconsulta. Esto sí se puede ver, quizás en una presentación presencial se tiene más una devolución por parte del público, esto es lo que no me gusta de las presentacionnes virtuales. Pero les hago una segunda pregunta, es si no hacían o no hacen teleconsulta, ¿quiénes de ustedes tienen un celular? Y creo que la mayoría de nosotros tenemos un celular. Y una tercera pregunta es quiénes tienen al menos un paciente en su lista de contactos, por lo cual creo que más de uno que creía que no hacía teleconsulta, hace teleconsulta o hace más de la que hoy cree que está haciendo. De hecho, hay un estudio que se hizo en realidad con pediatras de Garrahan, fue una encuesta que se hizo a varios médicos en el cual se les preguntó qué herramientas utilizaban para la comunicación con los pacientes. Y no es, digamos, sorpresa que WhatsApp sea, digamos, la número uno, con casi un 77% de respuestas que definieron que usaban WhatsApp, digamos, para comunicarse con los pacientes, siguiendo por el mail, y solo un 17% no usa ninguno de estos medios. Entonces, ¿por qué utilizamos estos medios para hacer una teleconsulta, lo que yo llamo teleconsulta informal? Porque la mensajería instantánea, como es de WhatsApp, o como son diferentes plataformas que se utilizan para este tipo esta modalidad de intercambio de información, tiene sus aspectos positivos, es simple, es efectivo, es accesible, no reconoce los límites geográficos, son resolutivos a la hora de coordinar un turno o enviarle, que el paciente nos envía a nosotros como médicos los resultados de los estudios. Y más allá de la consulta con el paciente, también internamente con otros médicos y profesionales, nosotros intercambiamos información a través de estas diferentes plataformas. Pero tiene un gran lado negativo, que son invasivos. Nosotros no podemos decir a qué horario nos mandan un mensaje o quienes no, o cada vez nos cuesta más poner este límite. Genera malentendidos. Ya en una conversación que es, digamos, coloquial, podemos tener malentendidos, sobre todo aún más con aspectos de la salud. No garantizamos la privacidad y la confidencialidad de los datos, no tenemos acceso a los datos clínicos del paciente, y eso es fundamental para la calidad de atención que nosotros queremos darle al paciente y para tener una trazabilidad de toda la información del paciente. Más allá de que, no, lógicamente, por una consulta de WhatsApp no tenemos un reintegro económico por estas consultas. Es por esto que se viene trabajando ya en muchas instituciones, en muchos países, en diferentes plataformas y aplicaciones que formalicen esta teleconsulta, y es así como ya en diferentes lugares ya las tenemos disponibles, que estas plataformas ya nos dan seguridad, confidencialidad y resguardo de la información. Tenemos la privacidad en términos que hay una identificación en el sistema a través de un método de validación. Se puede realizar un reintegro económico, se puede integrar con la historia clínica electrónica, podemos incorporarlo en consentimiento informado a estas plataformas, y además nosotros como profesionales tenemos nuestra privacidad y podemos establecer en qué horarios atendemos, y fuera de ese horario qué otras posibilidades digamos, el paciente tiene para acceder a la salud, y si eventualmente tiene que ser de forma presencial o lo podemos hacer remotamente. Por eso comenzó tanto el desarrollo de estas diferentes plataformas, y esto no es ahora, digamos, en época de COVID, ya viene hace varios años, y en el país podemos nombrar como ejemplo al Hospital Garrahan, que comenzó con todo el proyecto de telemedicina en 1997, creando la primera oficina de comunicación a distancia, en lo cual el objetivo de estas oficinas de comunicación a distancia era poder tener un seguimiento de los pacientes en otras provincias a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas, como puede ser el mail, el fax o videoconferencia. Y ya en el 2005 se establece el programa de referencia y contrarreferencia, que estaba enmarcado por el programa de la telemedicina. Lo que buscaba era la cooperación de estas provincias para continuar con el seguimiento de los pacientes, para la formación y para poder asesorar sobre modelos de organización hospitalaria. Y ya en el año 2016, junto con el Ministerio de Modernización, lo que se genera es el Programa Nacional de Telesalud Pediátrico, en el cual la coordinación estaba a base, digamos, del programa de telemedicina del Hospital Garrahan. Y tienen una gran cantidad de diferentes productos de telemedicina, entre consultas a distancia, consultorios virtuales, teleseguimiento de pacientes, telediagnóstico, teletratamiento, por lo cual el Hospital Garrahan ya tiene varios años, digamos, ofreciendo telemedicina.
Y hay otras, digamos, instituciones, como podemos, instituciones o mismo en países que nos vimos forzados, hablo de nosotros porque nos pasó en el Hospital Británico, de hecho ahora les voy a mostrar cómo fue en nuestro caso de implementación de teleconsultas, en que el COVID-19 de alguna forma nos llevó, digamos, a implementar este nuevo canal de atención para poder reducir la transmisión del COVID-19 y para también preservar los recursos escasos que tenemos como equipo de protección personal. Entonces, acá tenemos el ejemplo del Hospital Británico, que comenzamos con el proyecto a principios de marzo, y ya para el 1 de abril contábamos con una teleconsulta espontánea, que hoy ya tenemos 41 servicios, teleconsulta programada con 48 servicios, y lo importante que nosotros queríamos mantener siempre es la calidad de la atención, por lo cual los profesionales que realizan la teleconsulta son profesionales del Hospital Británico. Pudimos integrar la historia clínica a la plataforma de la teleconsulta, de forma que la trazabilidad de la información y la calidad de atención siga siendo buena, y aparte pudimos establecerles los términos y condiciones a los pacientes, sumándole además la política de protección de datos personales que el paciente debe leer previo de acceder a una teleconsulta, y pudimos implementar la receta digital. Seguramente como pasó en varias instituciones, y para que vean de una forma cómo está creciendo la telemedicina en nuestro país, esto es simplemente un ejemplo del Hospital Británico, pero por diferentes instituciones que nos comentaron también de cómo va avanzando la teleconsulta, se puede ver que cada vez son más la cantidad de teleconsultas que se van haciendo a diaria, teniendo en cuenta que nosotros íbamos implementando de forma escalonada, y ya para principios de junio ya teníamos el 100% de la teleconsulta espontánea implementada, viendo que lógicamente las especialidades que más demanda tenían eran las especialidades clínicas, como clínica, ginecología y cardiología, y luego de la implementación de teleconsulta programada pudimos ver que todavía aún así seguían aumentando la cantidad de teleconsultas. Y también siempre nos preguntamos cómo se ve del otro lado, porque siempre estamos analizando nuestro lado como profesionales o como institución, y qué opinión al respecto tienen los pacientes, por lo cual un poco lo que los pacientes del Hospital Británico en este caso, pero creo que muchos estudios informan, es que gran cantidad de las consultas que se realizan a través de este canal de atención sirven para resolver algunas consultas. Lógicamente la teleconsulta no reemplaza lo presencial, pero en este contexto en el que estamos sirve para algunas consultas que requieren hacer los pacientes. La atención recibida, en términos generales, podemos decir que reciben una buena atención. Los tiempos de espera que tenemos con la teleconsulta están un poquito más distribuidos, pero creo que esto también sucede en lo presencial. Y con respecto a si nuestros pacientes recomendarían o no el servicio de teleconsulta, la gran mayoría sí lo recomendaría. Entonces estos son un poco dos ejemplos diferentes, uno que viene hace muchos años, que es el Hospital Garrahan, y otro que empezamos hace poquito, que somos nosotros en el Hospital Británico. Entonces cuando nosotros como médicos nos estamos afrontados a hacer una teleconsulta, nadie cursó en la carrera ni en la residencia cómo atender una teleconsulta. Sí sabemos cómo atender una teleconsulta presencial, y como yo les dije, la consulta presencial no es lo mismo que una teleconsulta. Es muy importante el inicio de la teleconsulta hacia el paciente, el saludo es muy importante, lógicamente que en el presencial también, pero nos tenemos que asegurar que el paciente nos esté escuchando correctamente, más ahora que hay muchos inconvenientes con respecto a las redes y al ancho de banda de cada uno, tanto de los pacientes como nuestros también. Entonces nos tenemos que asegurar que nos esté escuchando correctamente. Más allá de eso, tenemos que ser muy empáticos, siempre, digamos, la empatía es importante, pero sobre todo en una teleconsulta, y tenemos que ser ordenados en una teleconsulta para establecer las prioridades, poder repreguntar al paciente para evaluar si está entendiendo o no, ya que no es una modalidad de atención que todos estemos acostumbrados, ni nosotros ni los pacientes. Y el cierre de la teleconsulta es muy importante. Nosotros tenemos que resumir cuál es el plan que deben seguir, cuáles son las instrucciones, y evaluar si se requiere o no una consulta presencial. En torno a lo que es el marco regulatorio de la telemedicina, podemos hablar muchísimo de esto, hay muchas leyes y muchos códigos que tocan a la telemedicina de diferentes lados. Ya en 1967, la ley que digamos 17.132, que con respecto al ejercicio de la medicina, esto era una limitante a principios de este año, porque establecía que las prescripciones debían ser manuscritas, fechadas y con puño y letra. Si bien existe la ley de firma digital, que fue en el 2001, el artículo 4 de esta misma excluye a la receta médica, por lo cual seguimos con las prescripciones firmadas con puño y letra.
existe una nueva ley en el 2018 que deroga el artículo 4 y se empieza a abrir la posibilidad de que la prescripción sea digital, pero todavía no teníamos prescripción digital, porque todavía seguía existiendo, digamos, la ley 17.132 de la medicina y no se había comentado nada al respecto de las prescripciones que tenían que ser, digamos, firmadas con puño y letra. Hay diferentes códigos civiles que hablan sobre la importancia del consentimiento cuando estamos compartiendo imágenes, cuando estamos captando diferentes videos, y también tenemos la ley de protección de datos personales, que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de datos sensibles, como son los datos de salud, en el cual ya esta ley de protección de datos personales nos está hablando que la vía de WhatsApp o de mail no es el canal más adecuado para hacer telemedicina. Y luego tenemos la ley de derechos del paciente. ¿Qué pasó, digamos, en los años más cercanos? En el 2017, la Secretaría de Gobierno de Salud ya empezó a hablar de telemedicina y convocó un grupo asesor que estaba formado por diferentes especialistas, desde médicos informáticos, médicos, algunos especialistas en telemedicina, y lo que hizo este grupo asesor es establecer 22 recomendaciones y 3 sugerencias referidas a la telemedicina en cuanto al acceso, a cómo debiera ser el encuentro virtual, cómo es el entorno, la infraestructura, las tecnologías necesarias, cómo debe ser la capacitación en lo que es la telemedicina y cómo es la remuneración. Bien, uno de las recomendaciones es que previo a cualquier teleconsulta haya un encuentro presencial, o sea que todos los pacientes debieran haberse visto presencialmente antes de hacer una teleconsulta, pero lógicamente en el contexto que nos encontramos este año no se pudo seguir con esa recomendación, y así es como surgieron las diferentes resoluciones en donde se recomendaba que, de acuerdo al aislamiento social y preventivo, se empiece a fomentar el uso de estas plataformas de teleasistencia y teleconsulta para garantizar las prestaciones de la demanda social. Hubo otra resolución que nos habilitó la fotorreceta, que todavía sigue, digamos, disponible bajo el paraguas del COVID, que podemos seguir utilizando la fotorreceta, y ya, digamos, se estableció en agosto de 2020, de este año, la ley de receta electrónica y la teleasistencia en salud. Y acá lo que habla esta ley, por un lado, ya acá sí ya se habilita la prescripción, digamos, la receta electrónica, y también habilita el ejercer de la teleasistencia tanto para la medicina, la odontología y actividades de colaboración, ¿sí? Y ahora está, digamos, un proyecto de ley que llegó al Senado en octubre de este año, en el cual intenta darle un poco más de contexto a la telemedicina, hablando un poco más de cómo debe ser la telemedicina y un poco sugerido en cuanto a las recomendaciones que también habían establecido en 2017. Así que esto es un poco el marco regulatorio en el cual nos encontramos actualmente, y tenemos muchos desafíos en cuanto a la telemedicina, que es una oportunidad, ya que puede, en muchas situaciones, y sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, hay déficit de profesionales de salud y escasez de recursos. Cada vez la expectativa de vida de los pacientes va aumentando, y esto aumenta la cantidad de enfermedades no transmisibles, entonces debemos usar la telemedicina para hacer un monitoreo de los pacientes y tratar de actuar de forma preventiva para tratar de que estas enfermedades no aumenten y tengamos mayor control y menores costos. Tenemos hoy tecnologías cada vez más confiables y cada vez la disponibilidad de dispositivos es mayor, entonces tenemos que hacer uso de estas tecnologías para poder brindar la telemedicina, pero no nos tenemos que olvidar de la brecha digital, ¿sí? El acceso a las redes de las telecomunicaciones no es igual para todos, por lo cual siempre tenemos que tener en mente cómo vamos a afrontar esta situación en base a las brechas digitales. Y no es menor el tema de la remuneración por la telemedicina, que hasta hoy, digamos, está siendo remunerizada, pero hay que ver cómo se va a comportar en los próximos meses o en el próximo año. Y también otro desafío es ver cómo se comporta el COVID-19 para cómo vamos a seguir con la implementación de la telemedicina. No sé si me pasé un poquito en el tiempo, pero espero haber sido clara, y les agradezco por la presentación, por el espacio. Excelente, Sofi. Te hago una pregunta, tenemos unos minutitos para una pregunta. Pregunta Marina de la Vega si pensás que la cantidad de teleconsultas va a seguir en aumento luego de terminar la pandemia, o comenzará a decaer en este momento por preferencias de médicos o preferencias de pacientes. Yo creo, no sé números absolutos, pero yo creo que va a caer un poco. La teleconsulta vino para quedarse, eso es seguro, no es algo que se va a ir, pero hoy quizás el acceso a la teleconsulta, hay especialidades que hacen teleconsulta por no poder ofrecer, digamos, consulta presencial, y cuando esté, digamos, todo un poco más controlado, la consulta presencial va a volver, ¿sí? Y eso quizás puede ser que reduzca un poco lo que es la cantidad de teleconsultas.
pero hay que ver también cómo se implementa la teleconsulta en todos los ámbitos. Quizás hoy, lógicamente, ya no hay tanta resistencia como había al principio, pero bueno, hoy estamos ofreciendo muchos servicios que hacen teleconsultas y después hay que ir viendo que algunos servicios quizás van a preferir ser presenciales. Entonces, en ese sentido, creo que quizás un poco va a bajar porque se va a reemplazar por lo presencial en los casos que amerite. Gracias, Sofi. Héctor González nos manda saludos de Colombia. Nos pregunta Fanny Rothman si las recetas virtuales son para esta emergencia COVID con la correspondiente leyenda o según la resolución o la evolución eso va a continuar. Según la ley de receta digital, la idea es que continúe, digamos, lo que son las recetas electrónicas. Lo que no establecen las leyes, y nunca, tanto esta ni la que está en proyecto de telemedicina, es qué plataforma y cómo se debe implementar. Lo que establecen es que está aprobada el uso de la telemedicina, pero de la receta digital, pero después cada institución hay que ver qué tipo de formato de receta electrónica usa y que también del lado de la farmacia acepten ese tipo de receta electrónica, que ahí, digamos, es la mayor dificultad, por un lado, y por otro lado el tema de la firma digital o la firma electrónica, cuál van a estar aceptados. Si bien la ley dice que acepta las dos, pero me parece que la dificultad está, digamos, sí se puede utilizar, pero esa es la dificultad que tenemos de acá en adelante. Bárbaro. Malila Correa dice, en mi caso la primera consulta, al menos en reumatología, no es fácil que sea tele, si necesitamos revisar al paciente, etc. Si querés, sumo a la pregunta de Malila, en tu experiencia, Sofi, no solo en tu experiencia de teleconsulta, sino también en la implementación, esta limitante que tenemos que en teleconsulta no podemos revisar al paciente, ¿es tan importante? Yo creo que depende, dos cosas voy a decir con respecto al comentario de la pregunta. Yo creo que depende mucho del tipo de consulta, más allá de la especialidad. Lógicamente hay especialidades que se pueden adaptar mejor a una teleconsulta, como es por ejemplo la dermatología, pero también depende del tipo de la consulta y del paciente que tengamos enfrente. Entonces no podemos generalizar de si sirve o no, porque depende de cada una de las consultas. Y mismo la teledermatología es lo que más hoy está aceptado como teleconsulta, y de todas formas, justamente también lo mencionaron las dermatólogas del Hospital Italiano en las jornadas del italiano, que dicen, la consulta por una lesión, yo te puedo mostrar una lesión, pero yo llega un punto, digamos, de la consulta del paciente que yo tengo que evaluar al paciente por completo. Entonces ahí está un poco también las sugerencias estas que hizo el grupo asesor de siempre tener una primera consulta presencial. Pero también depende mucho del tipo de consulta. Si es algo muy simple, quizás no es necesaria esa consulta presencial. Creo que tenemos que aprender mucho de esto y ir viendo digamos, en qué situación sí se puede resolver y en qué no. Sí, creo lo mismo. Yo hasta ahora más o menos he realizado 300 consultas reumatológicas. La verdad que cuesta acostumbrarse en algunos aspectos, pero es bueno cuando uno ve a la teleconsulta como algo complementario a la consulta presencial, ¿no? O sea, nosotros al paciente reumatológico lo revisamos, hacemos un score de actividad y de inflamación, todo lo que sabemos. Pero después le pedimos algunos estudios o le pedimos estudios complementarios, y para esa visita de mostrar estudios complementarios me parece que la teleconsulta ayuda muchísimo. Pasamos a la segunda charla de la licenciada Claudia Tejedor. Claudia Tejedor, para los que no estaban al principio de toda la parte del curso, es la directora del área de tecnología y procesos del Hospital Británico. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve, Dami, la presentación? Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por dejarme compartir este ratito con ustedes y poder hablar de estos temas que por lo menos particularmente tanto me apasionan. La idea es poder compartir algunos conceptos en relación a lo que hablamos de hospital inteligente o hospital 4.0, y un concepto que últimamente por ahí lo escuchamos bastante, que tiene que ver con el paciente en el centro. Y para más que contarle yo un poco de qué hablamos cuando hablamos de hospital inteligente, me pareció mejor compartir un video donde, a ver si podemos pasar.
video del Mercy Hospital. Les voy a pedir disculpas, el video está en inglés, pero yo creo que desde los conceptos visuales y lo que transmite es muy claro lo que queremos ver, así que a pesar de que está en inglés me pareció que era importante compartirlo. 10 years ago, Mercy made a promise to get healthcare right. We reached out to Epic to create our state-of-the-art EHR. We invited our physicians to become innovators. And we began working towards the goal of a new care model with compassion at its core. With almost a decade running one of the world's largest tele-ICUs, we introduced the world's first virtual care center. It's powered by exceptional caregivers, proprietary algorithms, and Epic's ability to deliver patient data in real time. Our products and services are designed with feedback from health systems from around the country, including our own. They fill common gaps in the care continuum, and the results speak for themselves. Your doctor should be in just a minute. We're going to get ahead of that pain. In 2016 alone, patients admitted to our tele-ICU program had 35% lower mortality and 35% fewer days in the hospital. This eliminated more than 40,000 ICU days and even more in other units. Costs were reduced by millions of dollars. But most importantly, almost 1,000 men and women went home who weren't expected to. We've run the sepsis protocol, and there are some red flags. Mercy's telehospitalist program responds to calls in less than a minute and usually resolves issues in less than 10. Virtual support removes bottlenecks and keeps care plans moving forward. With implementation, hospitals enjoy reduced labor cost, physicians experience less turnover, and patients get home faster. And when did the baby's fever begin? Another success story is our comprehensive care management program. Working closely with Epic, our team of highly experienced nurses use customized applications to care for patients with chronic conditions. Representative clients have enjoyed strong results with 22% fewer sick days, a 20% reduction in medical spend, and a 15% drop in hospital admissions. The program quickly improves patient health and quickly reduces healthcare costs. It looks like your blood pressure is a little bit high right now, so let's talk about how you're feeling. In the US, almost 50% of healthcare dollars is invested in only 5% of the population. A new care model must better respond to the seriously ill and prevent unnecessary hospitalizations. To address this need, Mercy Virtual created the innovative Engagement at Home program. This highly personalized approach bridges gaps in the care continuum. Working directly with patients, navigators reduced costs by an impressive 30% and cut hospital admissions by half. By consistent management of complex conditions, this program gives patients more autonomy and minimizes disruption in their daily lives. Data drives innovation, and it also drives us. Our portfolio of services drops septic shock deaths by 60%, reduces false positive alerts for bedside nurses by 90%, and earns patient satisfaction scores of 98%. We're partnering with communities, employers, and healthcare systems across the country, ready to build a new model of care and get healthcare right. Ready to join us? Learn more at mercyvirtual.com/ready. Bueno, interesante. Si uno mira el video un poco en perspectiva, hay, además del concepto clave e histórico que tiene que ver obviamente con el médico, con toda su expertise, su conocimiento y su experiencia, mirando este video hay como dos grandes conceptos que empiezan a aparecer, y uno es la tecnología, por donde miremos hay tecnología, y el otro es este rol tan protagónico del paciente. Y para hablar de la experiencia del paciente, que además es un concepto que cada vez más aparece en los hospitales, en las clínicas, en las instituciones de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos la Cleveland Clinic ya tiene en su estructura organizativa el rol de director de experiencia del paciente. Pero para entrar un poquito en este concepto me parecía importante charlar de cómo nace el concepto de experiencia del paciente, y en verdad es un concepto que nace en la industria del retail ya hace bastantes años y tiene que ver con tres conceptos:
con la experiencia, con la emoción y con el comportamiento asociado a estos dos temas. Cuando hablamos de experiencia, lo que se juega es toda la interacción que un consumidor tiene con tres conceptos: la marca, el producto en sí mismo y el servicio. Uno cuando cuando se comporta como cliente o consumidor, incluso como paciente, se enfrenta con el mensaje que da una marca, que puede ser un mensaje de confianza. Si estamos hablando de una institución de salud, por ahí lo que queremos es seguridad, calidad, confianza. Si hablamos de tecnología, por ahí hablamos de innovación, hablamos de estatus, depende cuál sea el producto que queremos consumir. Después tenemos el producto per se y el servicio atrás de ese producto, desde cómo yo me relaciono en el momento de la compra, cuando tengo la intención de compra, cómo es la venta, la postventa, cómo me llega la factura, la entiendo, no la entiendo, si tengo un problema me atienden, me lo resuelven. Todo eso es el servicio que se juega alrededor de esta experiencia. Y asociado a ese proceso tenemos las emociones que nos juegan. Por ejemplo, acá hablamos de emociones positivas o negativas. Les voy a dar una experiencia personal. Yo hace unos años me robaron las tarjetas y llamé para cancelar a American Express y a Visa. Visa me cancela la tarjeta, me toman los datos, etc. American Express lo primero que me pregunta es si yo estoy bien. Esto pasó hace muchos años y la verdad es que yo lo sigo recordando, porque me jugó una emoción positiva donde uno, además de un consumidor o de un comprador, tiene esta relación de persona, de individualismo, de personalización. Y de la misma forma, si hablamos de emociones negativas, si yo les preguntara hoy a ustedes si se acuerdan cuál fue la última vez que fueron a un cajero automático, probablemente ninguno de ustedes o la mayoría no se acuerde. Pero si yo les pregunto cuándo fue la última vez que un cajero se quedó con su tarjeta, les tragó la tarjeta, seguramente la mayoría se va a acordar cuándo fue, en qué cajero fue y en qué momento. Estas 12 tipos de emociones, por lo positivo o por lo negativo, hay muchos estudios que obviamente demuestran después el comportamiento futuro que nosotros tenemos hacia esa marca, hacia esa institución, hacia ese médico, ¿sí? En el sentido de fidelizar y que ese consumidor, ese paciente, vuelva o me recomiende, o al revés, por la negativa, ¿sí? Que no vuelva nunca más. Ahora bien, hablamos de algunas similitudes entre esta situación de paciente y de cliente. Veamos cuáles son algunas de las diferencias. Claramente ninguno de nosotros elige ser paciente. Nadie dice, así como tenemos tiempo libre, me voy a comprar al shopping, nadie dice me voy a visitar a un médico. En general, el cliente va a una experiencia de compra o de consumo para satisfacer alguna necesidad, que generalmente tiende a ser positiva. Un paciente, cuando interactúa o cuando entra en este proceso, es porque quiere prevenir, porque se quiere curar o porque quiere evitar alguna situación a futuro dolorosa o que no va a ser positiva. En general, como pacientes no tenemos control de la experiencia, tenemos poco o ninguno, y tampoco podemos salir de esa experiencia. Uno puede dejar de comprar algo, se puede ir a una tienda, puede cambiar de proveedor, pero difícilmente veamos a un paciente caminando por la calle con un suero en la mano, con una bata a medio vestir porque se enojó con el hospital donde estaba atendido. Entonces, hay distintas situaciones. En general, esta relación no es tan simétrica entre el médico o el paciente o la institución. El paciente, el médico y la institución de salud. Ahora, independientemente de esto, sí hay similitudes y sí tiene que ver con que, ya sea un consumidor de un bien o un consumidor de salud, en cualquiera de los casos lo que se busca es fidelizar, atender a la persona de la mejor manera posible para que vuelva a atenderse con ustedes como médicos, que vuelva a mi institución, que vuelva al laboratorio, que vuelva a sacarse una placa, una imagen. Y en definitiva lo que buscamos, lo que se trata es de generar experiencias memorables, ¿sí? Que sean recordadas por la sensación positiva que fueron generando.
¿Y qué aspectos clave tenemos que considerar en este proceso de generar experiencias positivas o experiencias memorables? Por un lado está la empatía. Si la empatía es clave en cualquier relación interpersonal, mucho más en el ámbito de la salud. Por otro lado, el tema de la comunicación. Hay estudios que demuestran que el 90% de los pacientes no recuerdan el nombre de su médico y que sí les gustaría poder estrechar la mano en esta sensación de empezar a tener alguna relación un poco más personal con esta persona que se va a encargar de cuidarme o con esta institución. Y acá hay otros estudios que a veces son como contradictorios en este sentido, que lo que indican es que a la mayoría de los pacientes de 65 años les gustaría que su médico lo llamara por su nombre de pila. Y a mí esto me suena contradictorio porque en el mundo de la salud, en el mundo de los médicos, donde en general es tan formal, donde los médicos en su mayoría se tratan de doctor y se tratan de usted, los pacientes están pidiendo otra cosa, que sean más cercanos, que haya otra relación, que lo llamen por el nombre de pila. Por supuesto, hay que invertir en tecnología, y la tecnología tanto desde el mundo asistencial, en equipamiento médico, por ejemplo, como en mejorar ese servicio alrededor del paciente. Desde el Wi-Fi en la sala de espera, antes poníamos revistas, ahora tenemos que poner Wi-Fi, tener un buen sistema de turnos, que esperen poco cuando me llaman por el call center, etc. Y también trabajar en la personalización de las experiencias, para que nuestros pacientes dejen de ser un número, dejen de ser uno más, y empiecen a ser personas, individuos específicos, y empezar a hablar de relaciones interpersonales, tanto desde lo asistencial. Acá por ahí se requiere mucho más tecnología y empezamos a hablar de predisposición genética de las personas a determinadas enfermedades o la respuesta a determinados fármacos, o desde cosas tan simples como veíamos recién, que tiene que ver con llamar por el nombre de pila o leer la historia clínica antes de que el paciente llegue y se siente en el consultorio, o cómo los tratamos, desde cosas bien sencillas hasta temas que requieran mayor inversión. Hasta acá lo que vimos fueron los dos grandes conceptos, tecnología y paciente en el centro. ¿Cuáles debieran ser aquellos pequeños pasos que tuviéramos que dar si queremos iniciar este camino? Por un lado, cuando hablamos del paciente en el centro, hay un concepto que se llama el camino del paciente o el journey del paciente, y tiene que ver con empezar desde un modo muy empático y con la posición, sí, del cliente, no de lo que a nosotros nos parece, y acá hay distintas formas y metodologías de abordarlo, con todo el recorrido que hace uno como paciente, por ejemplo el journey ambulatorio, donde tenemos que empezar a entender desde que el paciente tiene la necesidad de ir a ver a un médico, que puede ser o por recomendación o porque busca a alguien que esté cercano a su domicilio, cómo es ese proceso de pedir el turno, cuándo llega, cómo es quién lo recibe, cómo lo reciben, cómo lo atiende el médico, cómo es el proceso posterior, si le pide estudios, cómo le llegan esos estudios, cómo continúa todo ese camino. Y seguramente cada especialidad además va a tener un journey más específico. No es lo mismo el paciente que va a un traumatólogo que un paciente oncológico, ¿sí? Yo creo que no hay un proceso hoy, y esto sí es una opinión bien personal, menos empático que el proceso que existe en la mayoría de las organizaciones para la autorización de los medicamentos oncológicos. La verdad que hay un camino enorme por recorrer y por mejorar. Si hablamos de cómo empezar a abordar las tecnologías, ¿cuáles son aquellas tecnologías que están relacionadas con este concepto de hospital inteligente o con la mejora de la experiencia de los pacientes? Y son varios conceptos. Hay algunos que actúan más como facilitadores, como CROSS, por ejemplo, todos los temas de la nube, el tema de metodologías ágiles, que si bien en sí no es una tecnología, pero es un concepto clave, porque la verdad es que todo este proceso de transformación, que también lleva implícita la transformación digital, lo que en definitiva
tiene atrás como concepto es una transformación desde los procesos, desde las personas, desde la forma en que se relacionan, la toma de decisiones, la gestión. Entonces es un concepto mucho más amplio. La verdad es que hoy la tecnología ya está disponible, existe, está inventada. Es un tema de cambio cultural y por supuesto de inversión en muchos casos. En términos de tecnologías de interoperabilidad aparecen conceptos como los protocolos HL7, por ejemplo, para interconectar los dispositivos médicos o a la historia clínica o para la interconexión intrahospitalaria a nivel nacional, internacional, etc. Empezamos a hablar de catálogos médicos como puede ser SNOMED, para empezar a traducir esta lógica del vocabulario médico al vocabulario de gestión. En sistemas o tecnologías relacionadas con la gestión y la investigación aparecen conceptos como los sistemas administrativos, los llamados ERP, como por ejemplo SAP, sistemas más asociados a optimizar la gestión en general, como los CRMs para los procesos de venta, de postventa. Empezamos a hablar de omnicanalidad, es decir, que la información debiera estar disponible y yo como paciente debiera poder elegir si llamo por teléfono, si me conecto por la red, si voy de forma presencial, si la primera consulta la hago presencial y después, como comentaba Sofía, sigo todo el tratamiento por teleconsulta, si fui al médico a sacarme, o si fui a hacerme un estudio, pero después ya el médico lo puede ver integrado en la historia clínica. Hablamos también de los Electronic Medical Record, por ejemplo, podríamos hablar de dentro del quirófano sistemas para hacer un seguimiento, un tracking de todo lo que es la parte de anestesia. Hablamos de IoT y acá entran en juego todos los dispositivos, por ejemplo, los tensiómetros, saturómetros, donde además de la medición, lo que tienen asociado es una aplicación en un celular que además transmite en tiempo real o diferido datos a una nube para tener una vista centralizada por personal asistencial y poder actuar en consecuencia. Empezamos a hablar de que con todo esto tenemos un montón de información y un montón de datos, datos estructurados o no estructurados, datos del paciente, imágenes, videos, frecuencias, por ejemplo, un ecocardiograma, un electrocardiograma podemos transmitir la frecuencia directamente. Entonces empezamos a hablar de un volumen y un formato de datos bien distinto, que es lo que conforman lo que llamamos Big Data. Y si a todo esto le sumamos los modelos estadísticos, empezamos a hablar de analítica predictiva, donde podemos empezar a correlacionar un montón de variables en simultáneo con un montón de datos que nos permiten predecir comportamientos futuros de los pacientes. Y entonces empezamos a hablar de inteligencia artificial, de machine learning, y por último, en términos de docencia, podríamos, por ejemplo, para lo que es la parte de educación, hablar de realidad virtual aumentada. Hasta acá, de manera muy rápida y tratando de no sacarles mucho tiempo, los principales conceptos que yo quería compartir con ustedes en términos de el hospital inteligente y el paciente en el centro. Muchas gracias, Claudia. Antes de hacerte alguna pregunta, voy a compartirles el mail de ARGUA a todos para que esta es la primera parte del curso, la segunda parte la hacemos el jueves próximo. Nosotros a través de todos los asistentes vamos tomando lista, pero una vez finalizado el curso les vamos a pedir que envíen un mail a esta casilla que está acá abajo, info@argua.org.ar, para solicitar los certificados. Ahí nos preguntaban recién, un segundo. Nos preguntaba recién, Laura Raiti, nos preguntaba, dice, lamentablemente muchos pacientes se comportan como clientes, sobre todo cuando son afiliados a prepagas onerosas, no digo todos, pero hay algunos. A los médicos también nos gustaría que el valor de la consulta sea proporcional a lo que el paciente gusta o pretende que le brindemos. ¿Cómo
¿qué nos podés decir, Claudia, de esta relación, ¿no?, entre la expectativa que tiene el paciente y que creo que muchas veces se puede haber alguna proporcionalidad entre, que se entienda bien, entre lo que pago y lo que siento o el derecho que siento a exigir y lo que puede pretender también digamos, la exigencia o la expectativa, mejor dicho, que tiene el médico en cuanto a lo que puede brindar? A ver, yo creo personalmente que son dos conceptos distintos. Creo que es verdad que por lo menos en Argentina la profesión médica está mal remunerada. Me parece que yo no soy médica y me sorprendió cuando entré más en detalle en muchas de estas cosas. Creo que está subvalorada y creo que merece claramente otro reconocimiento en todo sentido, ¿sí? Ahora, por otro lado, yo creo que no es negativo que alguien se comporte como cliente. Creo, y desde esta perspectiva lo digo, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de que alguien se comporta como cliente, es porque busca que lo que va a consumir, ya sea un teléfono o la respuesta de un médico, sea de calidad, sea me entienda, siempre discutimos o sea, uno como paciente tiene la expectativa de que el médico lo cure. A veces se puede, a veces no se puede, pero cuando uno va al médico va para que lo cure, digo. Los chicos se ríen, siempre discutimos con el equipo de informática en salud, pero es verdad, digamos, uno, o que haga lo mejor que pueda, y para mí no está mal pretender de lo que uno, o sea, de cuando uno, o sea, yo, si mis hijos van al colegio, si voy a una universidad, siempre me comporto como cliente, aunque sea estudiante, aunque sea madre, porque pretendo lo mejor de eso que estoy haciendo y también doy, o sea, desde el otro lado, lo mejor de lo que puedo en ese momento. Creo que o sea, que ese comportamiento me parece que no está mal. Sí me parece que debieran reconocerse y premiarse en muchos aspectos mucho mejor la medicina en este país. Y es una lástima. Tengo una pregunta, Clau, una pregunta de mi parte. Vos hablaste de varios aspectos para un hospital 4.0. Mi pregunta es si vos crees que el recurso en cuanto a lo económico, es una limitante muy grande para ir a un hospital 4.0 o se puede equilibrar o se puede de alguna manera sopesar con otras actitudes o otros recursos no económicos para poner al paciente en el centro de la experiencia. A ver, decir que no es una limitación, la verdad es que sería mentira porque muchas de estas cosas requieren inversión. Y para llegar probablemente a un nivel de 4.0, cuando uno transita estos caminos hay distintos estadios y hay distintos procesos de madurez. Ahora, sí se puede, o sea, no es necesario grandes niveles de inversión para empezar a transitar en los primeros estadios. Primero porque, o sea, uno puede, hay dos como ejes, cómo empezar. Uno tiene que ver con empezar a poner al paciente en el centro y como hablábamos hace un rato, hay cuestiones donde no necesariamente, es un tema de actitud, es un tema de entender, de querer empezar a trazar el camino o este journey del paciente y empezar a entender. Hay cosas que se pueden hacer simplemente con cambios actitudinales o pequeños procesos. Hay otros que sí requieren de mucha más inversión. Y el otro frente donde se puede empezar a trabajar este proceso es con los propios procesos operativos de las instituciones, ¿sí? O desde la gestión del médico, o desde si hablamos de un hospital, en el caso nuestro, donde ahí, cuando uno empieza en este camino, y sobre todo en salud, que tecnológicamente viene, comparado con otras industrias, un poco más atrasado, empieza a encontrar un montón de oportunidades de eficiencia, que no solo en muchos casos genera mayor satisfacción y experiencia al paciente, pero también al médico, porque también hablamos de la experiencia del médico en este camino, sino que además nos generan ahorros e inversiones que podemos destinar a invertir en aspectos más tecnológicos para ir armando más rápido o más lento en función de la capacidad de cada institución, de hacer un círculo virtuoso que nos lleve a ser cada vez más eficientes y poder invertir esa eficiencia
en tecnología y en mejores circuitos o equipamiento médico que a su vez nos lleve a ir teniendo mejor productividad, ¿sí? Perfecto. Una pregunta, ¿crees que si los sistemas no están centralizados en forma nacional, no se pierde información y se diluye el ahorro que mostrabas en el video? Hay muchos sistemas que quizás no sean compatibles entre sí y son utilizados por diferentes instituciones. Desde ya que lo ideal sería que las distintas instituciones estén interrelacionadas y que este concepto que la historia clínica es del paciente y no de la institución ni del médico, y que yo pueda atenderme en un hospital en Jujuy y que tenga mi historia clínica y que no sea ni de mi financiador ni del prestador. Hay un camino por recorrer, entiendo que se está avanzando en eso. Ojalá que todo este proyecto que se viene haciendo hace muchos años trascienda a los distintos gobiernos y pueda seguir avanzando en pos de los pacientes y de la calidad asistencial. Muchísimas gracias, Claudia. Para hacer honor al tiempo de las charlas, les agradezco a todos la participación. El jueves que viene vamos a seguir sumando las últimas 2 charlas que tienen que ver con Business Intelligence aplicado a la salud y herramientas de soporte al conocimiento médico o Clinical Decision Support, que vamos a hacer también referencia principalmente a reumatología como un ejemplo, pero que se puede aplicar a cualquier especialidad. Así que, sin más, les agradezco nuevamente a todos la presencia y los esperamos el jueves que viene en la última parte del curso. Un saludo a todos.